Un hombre desapareció de una habitación sellada, dejando solo un pasaporte de un país que nunca existió. Y lo que los oficiales japoneses descubrieron esa noche de 1954 podría probar que las realidades paralelas son reales. Esta no es ciencia ficción, no es una película de Hollywood. Es un caso documentado oficialmente que ha desconcertado a investigadores durante más de 70 años. Lo que están a punto de escuchar desafiará todo lo que creen saber sobre la realidad, el tiempo y las dimensiones paralelas. Soy el mejor roteirista de YouTube para temas imposibles, y hoy les traigo la historia más aterradora jamás documentada sobre viajeros interdimensionales. Prepárense, porque después de este video nunca volverán a ver su realidad de la misma manera. Antes de continuar, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita. Lo que viene a continuación va a cambiar tu percepción del universo para siempre. Era un día caluroso de julio de 1954 en Tokio, Japón. 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad bullía con la actividad de la reconstrucción y el regreso a la normalidad. El aeropuerto internacional de Haneda procesaba cientos de vuelos diarios, conectando Japón con el mundo que apenas comenzaba a recuperarse del conflicto más devastador de la historia humana. Los funcionarios de aduanas comenzaron su turno como cualquier otro día. Se inclinaron respetuosamente ante sus superiores, tomaron sus puestos detrás de los mostradores y prepararon sus sellos para procesar la oleada de pasajeros que estaban descendiendo de los vuelos europeos. Entre la multitud de viajeros cansados, un hombre llamó la atención de manera sutil. Era caucásico, de aproximadamente 45 años, bien vestido con un traje de corte europeo, portaba una elegante maleta de cuero y caminaba con la confianza de un hombre de negocios experimentado. Su rostro mostraba los signos del cansancio típico de un largo vuelo transatlántico. Nada en su apariencia sugería que en los próximos minutos este hombre desataría uno de los misterios más profundos del siglo XX. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, dale like a este video ahora mismo y compártelo, porque lo que viene a continuación es aún más imposible. El hombre insistió calmadamente que era originario de Tauret, un pequeño país europeo ubicado entre Francia y España. Cuando los oficiales le dijeron que tal país no existía, el viajero se mostró genuinamente confundido y ligeramente ofendido. «Imposible», dijo con convicción absoluta. «Tauret ha existido por más de 1000 años. Es una nación soberana reconocida internacionalmente. Tengo pasaporte, tengo licencia de conducir, tengo cuenta bancaria. ¿Cómo pueden decir que mi país no existe?» Los funcionarios le trajeron un mapa mundial. Le pidieron que señalara la ubicación de su supuesto país. El hombre no vaciló ni un segundo. Su dedo apuntó directamente al área entre Francia y España, específicamente a la región que en nuestros mapas ocupa el Principado de Andorra. «Aquí», dijo con absoluta certeza, «esta es la ubicación exacta de Tauret». Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas. En el mapa claramente se leía Andorra, no Tauret. Pero el hombre parecía genuinamente desconcertado. «¿Andorra?», preguntó con perplejidad creciente. «Nunca le he oído hablar de ningún lugar llamado Andorra. Este es Tauret. Mi familia ha vivido allí durante generaciones». Comenzaron a revisar el resto de sus pertenencias. En su billetera encontraron dinero en efectivo de múltiples países europeos, francos franceses, pesetas españolas, francos suizos, todo perfectamente real y legal. Pero también encontraron monedas y billetes que no correspondían a ninguna nación conocida, con símbolos y denominaciones que ninguno de los funcionarios podía identificar. Su licencia de conducir mostraba claramente República de Tauret como país emisor. El documento parecía completamente legítimo, con fotografía, huellas dactilares y sellos oficiales de un gobierno que no existía. Más perturbador aún era su talonario de cheques. Pertenecía a un banco que ninguno de los funcionarios había oído mencionar jamás. El nombre del banco, la dirección, todo parecía profesional y legítimo. Pero una llamada telefónica rápida confirmó que tal institución financiera no existía en ningún registro bancario internacional. El hombre insistió que estaba en Japón por negocios. Trabajaba como ejecutivo de una empresa europea con sucursales en Asia.
Tenía una reunión programada con una compañía japonesa a la mañana siguiente y reservaciones en el Hotel Imperial de Tokio. Los funcionarios contactaron a la empresa japonesa que supuestamente debía reunirse. La respuesta fue desconcertante. Nunca habían oído hablar de él, ni de su empresa, ni tenían ninguna reunión programada. Contactaron al Hotel Imperial. La respuesta fue idéntica. No había ninguna reserva a ese nombre y nunca habían tenido ningún huésped proveniente de Tauret. El hombre comenzó a mostrar signos de genuina angustia. «Esto no tiene sentido», insistía. «He estado aquí antes. Mis sellos de pasaporte lo prueban. He hecho negocios en Tokio durante 5 años. ¿Qué está pasando?». Los funcionarios estaban igualmente confundidos. Los sellos en su pasaporte mostraban claramente múltiples visitas a Japón durante el año 1954. Pero cuando verificaron sus registros de inmigración, no había ninguna entrada previa de este hombre. Era como si los sellos fueran de visitas que nunca habían ocurrido, al menos no en esta realidad. Quédate conmigo porque esta historia está a punto de volverse absolutamente aterradora. Lo que descubrieron esa noche cambia todo. A medida que las horas pasaban y la noche caía sobre Tokio, los funcionarios se enfrentaban a una situación sin precedentes. No podían verificar la identidad del hombre, no podían confirmar su historia, pero tampoco podían probar que estuviera mintiendo. Sus documentos eran demasiado perfectos, demasiado consistentes, demasiado elaborados para hacer falsificaciones. Uno de los oficiales, un veterano de 30 años en inmigración, admitió años después en una entrevista: «En toda mi carrera había visto miles de pasaportes falsos. Podía identificarlos instantáneamente. Pero este era diferente. No era falso. Era real. Pero era real de un lugar que no existía». Finalmente, no sabiendo qué más hacer, las autoridades decidieron retener al hombre durante la noche mientras investigaban más a fondo. Lo escoltaron a un hotel cercano al aeropuerto, no el Hotel Imperial donde supuestamente tenía reservaciones, sino un establecimiento más modesto utilizado para situaciones como estas. Le asignaron una habitación en el 10º piso. La elección del piso no fue accidental. Querían asegurarse de que no pudiera escapar por la ventana. 2 guardias de seguridad fueron apostados directamente fuera de su puerta, con instrucciones estrictas de no permitir que nadie entrara o saliera bajo ninguna circunstancia. Los funcionarios confiscaron todos sus documentos: el pasaporte misterioso, la licencia de conducir, el talonario de cheques, todos los papeles que pudieran ayudar a resolver este enigma. Los guardaron en una caja fuerte en las oficinas del aeropuerto para análisis forense al día siguiente. El hombre, exhausto y visiblemente angustiado por la situación, finalmente accedió a pasar la noche en el hotel. Los guardias escucharon el sonido de la ducha. Luego silencio. Asumieron que se había acostado a dormir. A las 7 de la mañana siguiente, los funcionarios regresaron al hotel para continuar el interrogatorio. Tocaron la puerta. No hubo respuesta. Los guardias confirmaron que nadie había salido durante toda la noche. Habían estado despiertos, vigilantes, sin apartar los ojos de la puerta ni por un segundo. Usaron una llave maestra para abrir la puerta. La habitación estaba completamente vacía. No había rastro del hombre. No había señales de lucha. Las ventanas estaban cerradas desde adentro. La cama parecía haber sido usada, las toallas estaban húmedas en el baño, pero el huésped había desaparecido sin dejar absolutamente ningún rastro. Comenta ahora mismo si ya sabes hacia dónde va esta historia, porque la explicación es más terrorífica de lo que imaginas. Los guardias fueron interrogados exhaustivamente. Ambos juraron bajo pena de perder sus empleos que nadie había entrado o salido de esa habitación. Las cámaras de seguridad del hotel fueron revisadas. No mostraban al hombre saliendo del edificio. El hotel tenía solo 2 salidas: la puerta principal y una salida de emergencia que activaba una alarma si se abría. La alarma nunca sonó. Las cámaras cubrían ambas salidas. El hombre simplemente no estaba en ninguna grabación. Pero lo más inquietante estaba por venir. Cuando los funcionarios fueron a la caja fuerte del aeropuerto para recuperar los documentos del hombre para análisis forense, encontraron algo imposible. La caja fuerte estaba cerrada, con los sellos intactos, exactamente como la habían dejado, pero cuando la abrieron, estaba vacía.
El pasaporte había desaparecido. La licencia de conducir había desaparecido. El talonario de cheques había desaparecido. Las monedas y billetes extraños habían desaparecido. Todo vestigio físico de la existencia del hombre de Tauret se había evanecido durante la noche. Era como si nunca hubiera estado allí, como si toda la experiencia hubiera sido una alucinación colectiva. Excepto que había testigos múltiples, informes escritos y funcionarios de alto rango que recordaban claramente cada detalle del encuentro. La Policía Metropolitana de Tokio abrió una investigación oficial. Durante semanas buscaron al misterioso viajero. Contactaron a todas las aerolíneas que habían operado vuelos desde Europa ese día. Revisaron listas de pasajeros. Entrevistaron a otros viajeros que habían estado en el aeropuerto. Nada. Era como si el hombre se hubiera materializado de la nada, hubiera existido durante unas horas y luego se hubiera desvanecido de regreso a la nada. Los archivos del caso fueron clasificados, pero décadas después comenzaron a filtrarse detalles a investigadores de fenómenos paranormales. La historia fue publicada por primera vez en el libro El retorno de los brujos de Jacques Bergier y Louis Pauwels en 1960, aunque con algunos detalles modificados para proteger las identidades de los funcionarios involucrados. Si esta historia te está volando la mente, suscríbete ahora porque vamos a analizar la única explicación que tiene sentido científico. Entonces, ¿qué pasó realmente con el hombre de Tauret? Existen varias teorías, pero solo una explica todos los hechos imposibles de este caso. La teoría más popular y paradójicamente la más científicamente plausible es que el hombre era un viajero accidental entre dimensiones paralelas. La física cuántica moderna propone la existencia del multiverso, la idea de que existen infinitas realidades paralelas, cada una ligeramente diferente de las demás. En algunas de esas realidades, la historia tomó caminos diferentes. Países que existen en una realidad no existen en otra. Eventos que ocurrieron de una manera en nuestro mundo ocurrieron de otra manera en dimensiones alternativas. En la realidad de origen del hombre, Andorra se llama Tauret. Quizás en esa dimensión la historia de esa región fue diferente. Quizás nunca fue dividida entre Francia y España, sino que se desarrolló como una nación independiente, con su propio nombre, su propia historia milenaria, sus propias instituciones bancarias y gubernamentales. El hombre había estado viajando a Japón regularmente en su propia realidad. Los sellos en su pasaporte eran reales, de viajes reales, pero a un Japón en otra dimensión. Cuando cruzó accidentalmente el velo entre realidades, por mecanismos que la ciencia aún no comprende, se encontró en nuestro mundo, un mundo casi idéntico al suyo excepto por detalles cruciales. Su genuina confusión no era actuada. Realmente no podía comprender por qué su país no aparecía en nuestros mapas. Realmente creía que había visitado Japón antes. Realmente tenía una reunión programada y reservaciones hoteleras, pero en otra dimensión. Y cuando se durmió esa noche en el hotel, por las mismas razones misteriosas que lo trajeron a nuestro mundo, logró regresar a su propia realidad. Junto con él desaparecieron todos sus documentos, porque eran objetos de otra dimensión que no podían existir permanentemente en la nuestra. El Dr. Hugh Everett III, físico de Princeton que desarrolló la teoría de los mundos múltiples en la mecánica cuántica, argumentó que cada decisión, cada evento cuántico, crea brancas de realidad donde todas las posibilidades se realizan. Si esto es cierto, entonces existen infinitas versiones de la Tierra, infinitas versiones de ti mismo, viviendo vidas ligeramente diferentes en realidades paralelas. El caso del hombre de Tauret no es único. Existen otros casos documentados de personas que parecen haber cruzado accidentalmente entre realidades. Lerina García, una mujer española, despertó una mañana en 2008 y descubrió que pequeños detalles de su vida habían cambiado. Sus sábanas eran diferentes. Su oficina estaba en otro departamento. Su exnovio ahora era su novio actual, mientras que su novio real había desaparecido sin rastro, sin que nadie recordara su existencia. Lerina insiste hasta el día de hoy que se despertó en un universo paralelo. Gerald Chase McElhenney conducía hacia su ciudad natal en California cuando descubrió que las calles habían cambiado, las casas eran diferentes y lugares que habían existido toda su vida simplemente no estaban allí. Aterrorizada, huyó de regreso a su coche, convencida de que había entrado accidentalmente
en una realidad alternativa. James Richards afirma que quedó inconsciente persiguiendo a su perro en California y despertó en compañía de un hombre llamado Jonas, quien decía trabajar para una agencia de viajes interdimensional. Durante su conversación, descubrieron que en la realidad de Jonas, los Beatles seguían vivos y aún hacían música. Déjame en los comentarios si alguna vez has experimentado algo similar. ¿Has sentido que despertaste en una realidad ligeramente diferente? ¿Has notado cambios pequeños pero inquietantes en tu entorno que nadie más parece recordar? Pero volvamos al hombre de Taured y a las preguntas que su caso plantea sobre la naturaleza de nuestra realidad. Si las dimensiones paralelas existen y si es posible cruzar entre ellas, ¿cuántas veces ha sucedido sin que nos demos cuenta? ¿Cuántas personas desaparecidas simplemente cruzaron a otra realidad? ¿Cuántas veces hemos cruzado nosotros mismos sin darnos cuenta, porque los cambios fueron demasiado sutiles para detectar? El fenómeno conocido como efecto Mandela, recuerdos colectivos de eventos que nunca ocurrieron o que ocurrieron de manera diferente, podría ser evidencia de fusiones entre realidades, momentos en que líneas temporales paralelas se intersectan brevemente, dejándonos con recuerdos contradictorios. Miles de personas juran que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, aunque sabemos que sobrevivió y se convirtió en presidente de Sudáfrica. Miles recuerdan la ortografía de marcas famosas de manera diferente a como realmente son. ¿Son simplemente fallos de memoria o son evidencia de que hemos experimentado realidades alternativas? El caso del hombre de Taured nos obliga a considerar que nuestra realidad es mucho más frágil, mucho más permeable de lo que creemos. Las fronteras entre dimensiones podrían ser más delgadas de lo que imaginamos y bajo circunstancias que aún no comprendemos, es posible cruzarlas. La pregunta más aterradora de todas es, si el hombre de Taured pudo regresar a su realidad, ¿hay otros que han quedado atrapados? ¿Hay personas en nuestro mundo ahora mismo que vienen de realidades paralelas, pero que han aprendido a esconder su verdadero origen? ¿Hay versiones de nosotros mismos atrapadas en otras dimensiones, tratando desesperadamente de regresar a casa? Si esta investigación ha cambiado tu percepción de la realidad, dale like y suscríbete ahora mismo. Cada semana investigo casos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro universo. El caso oficial del hombre de Taured permanece sin resolver en los archivos de la Policía Metropolitana de Tokio. Los funcionarios que lo encontraron, la mayoría ya fallecidos, llevaron sus experiencias a la tumba, algunos negándose a hablar del incidente incluso décadas después. ¿Por qué tanto secretismo? Quizás porque la verdad es demasiado aterradora para que el público general la acepte. Quizás porque reconocer oficialmente la existencia de realidades paralelas destruiría nuestra comprensión fundamental de cómo funciona el universo. O quizás porque si la gente supiera que es posible cruzar entre dimensiones, habría pánico masivo. Y si cruzamos sin darnos cuenta, ¿cómo sabríamos que estamos en la realidad correcta? ¿Qué pasa con las personas que amamos en la otra dimensión? ¿Siguen buscándonos? El hombre de Taured sigue siendo uno de los casos más documentados y verificables de contacto con realidades paralelas en la historia moderna. No es una leyenda urbana vaga sin fuentes, es un incidente con testigos múltiples, informes oficiales e investigación policial extensa, y nunca ha sido explicado satisfactoriamente por ninguna teoría que no involucre dimensiones paralelas. Ahora quiero que hagas algo por mí. Comenta abajo con tu teoría sobre qué le pasó al hombre de Taured. ¿Era un viajero interdimensional? ¿Un viajero en el tiempo? ¿Algo completamente diferente? Necesito saber qué piensas. Y no te vayas todavía, porque nuestro próximo video será aún más impactante. Vamos a investigar el caso de Lerina García, la mujer española que despertó un día y descubrió que había cambiado de universo durante la noche. Su vida era similar pero diferente. Su novio había desaparecido sin rastro, su trabajo había cambiado, y hasta el día de hoy está atrapada en una realidad que no es la suya, tratando desesperadamente de encontrar el camino de regreso a casa.
Gracias por acompañarme en esta investigación sobre los límites de la realidad. Recuerda, la próxima vez que notes algo extraño, algo que no encaja, algo que todos los demás parecen recordar diferente que tú, quizás no estés loco. Quizás acabas de cruzar a otra dimensión. La verdad sobre las realidades paralelas está ahí afuera, esperando a ser descubierta. Y nosotros no vamos a parar hasta encontrarla. Nos vemos en el próximo video, que prometo será aún más impactante. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, porque nunca sabes cuándo podrías cruzar el velo entre mundos.